En lo profundo de antiguos textos como la Biblia, se mencionan seres colosales que alguna vez caminaron entre nosotros, gigantes cuya existencia fue borrada de nuestra historia. A lo largo de los siglos, extrañas evidencias han surgido de las entrañas de la Tierra, esqueletos descomunales que parecen desafiar toda lógica humana. Pero eso no es todo. En remotos parajes, se encuentran árboles petrificados de tamaños inimaginables, como si hubieran sido cortados por criaturas imposibles. Y en las montañas, enormes figuras de piedra, inmóviles, parecen dormitar, esperando un despertar que nunca llegará. Estas pruebas, ocultas a plena vista, son solo el comienzo de una verdad más profunda y oscura que ha sido silenciada. Lo que estás a punto de ver te llevará a los límites de la realidad conocida, donde las leyendas y la historia se mezclan en un misterio sin resolver. Bienvenidos a Dato Cierto, y esto es 10 pruebas de gigantes antiguos sobre la faz de la Tierra. Puesto número 10. Huellas petrificadas de gigantes en el mundo. Desde lo más profundo de la Tierra y a lo largo de los siglos, se han encontrado pruebas asombrosas que parecen estar conectadas a una verdad incómoda y perturbadora. Seres colosales, gigantes, caminaron sobre la Tierra en tiempos antiguos, dejando huellas impresas en la roca que, incluso después de millones de años, desafían toda explicación lógica. Estas marcas gigantescas han aparecido en diferentes puntos del globo, como si los restos de una civilización olvidada, o tal vez una especie perdida, estuvieran susurrando desde las sombras del pasado. Todo comienza en 1912, en las montañas de Mpuluzi, Sudáfrica, donde un cazador local buscando refugio tropieza con lo imposible, una huella humana gigante perfectamente marcada en la roca sólida. Esta huella, conocida hoy como la huella de Dios, mide más de 1,20 m y tiene una profundidad que sugiere una presión colosal. ¿Cómo es posible que una huella de estas dimensiones se haya formado en roca? Este hallazgo sacudió al mundo científico, pero fue rápidamente desestimado como un fenómeno natural de erosión. Sin embargo, muchos creen que esta explicación es insuficiente. La teoría más impactante sugiere que esta marca perteneció a un ser que medía más de 10 metros, tal vez uno de los Nefilim bíblicos o una especie de gigantes que la humanidad ha olvidado. Pero esta huella no está sola. Más de un siglo después, en el año 2016, a más de 11.000 kilómetros de Sudáfrica, en las remotas montañas de Guizhou, China, se descubre otra huella imposible. Esta marca, de 83 centímetros de largo, se encuentra incrustada en roca que data de más de 150 millones de años. Las implicaciones son desconcertantes. ¿Cómo puede haber una huella humana en una época en la que la humanidad ni siquiera existía? ¿Es posible que seres gigantes caminaran por la Tierra cuando los dinosaurios dominaban el planeta? Esta nueva evidencia sugiere que estos gigantes no solo habitaron África, sino que también dejaron su marca en el lejano Oriente. Aquí, las teorías van más allá de lo convencional. Algunos sugieren que estos seres podrían haber sido parte de una civilización antigua y avanzada, cuyos vestigios fueron borrados del tiempo. El enigma de las huellas gigantes no termina ahí. En 1930, en las montañas de Flatwoods, Kentucky, una huella de 60 centímetros aparece en roca caliza. La datación de esta huella arroja un resultado increíble: más de 200 millones de años de antigüedad. Una vez más, surge la pregunta: ¿qué clase de ser, mucho antes de que los humanos existieran, dejó su marca en la roca? Las conexiones entre Sudáfrica, China y ahora Estados Unidos se vuelven inquietantes. Estas huellas no son accidentes, sino rastros deliberados de una presencia desconocida que cruzó continentes. Y hay más. En la década de 1970, en la remota isla de Manus, Nueva Guinea, una expedición científica descubre una serie de huellas de pies gigantes impresas en piedra volcánica. Algunas de estas huellas miden 75 centímetros, y los nativos locales las atribuyen a los dioses gigantes que, según sus leyendas, alguna vez gobernaron esas tierras. La conexión entre Sudáfrica, China, Estados Unidos y Nueva Guinea sugiere un patrón claro.
Estos gigantes no eran simples habitantes locales de una región aislada. Sus huellas, dispersas por todo el mundo y separadas por millones de años, podrían ser parte de una civilización global, una especie de seres colosales que dejó rastros en la Tierra mucho antes de que la historia humana comenzara. Las preguntas son inquietantes. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Por qué caminaron por la Tierra en épocas tan distintas y tan distantes entre sí? Algunos creen que estas huellas son pruebas de civilizaciones extraterrestres, seres gigantes que visitaron la Tierra en varias ocasiones y dejaron su marca antes de desaparecer. Otros, más conservadores, sugieren que podría tratarse de una raza perdida de gigantes que la humanidad ha olvidado, seres que la ciencia aún no se atreve a reconocer. Pero lo que está claro es que estas huellas gigantes son más que simples accidentes de la naturaleza. Son el eco de algo mucho más grande. Puesto número 9. Gigantes en Ecuador. En lo profundo de Ecuador, escondida entre montañas, selvas y costas, se teje una historia olvidada que conecta a los pueblos a través de sus leyendas más antiguas. La existencia de gigantes que alguna vez caminaron por estas tierras ha sido tema de relatos transmitidos por generaciones. Pero ahora, más que simples mitos, las pruebas físicas empiezan a revelar un pasado que desafía lo que creíamos saber. En el año 2012, un grupo de exploradores liderados por el investigador británico Bruce Fenton realizó un descubrimiento impresionante en la provincia de Morona, Santiago, en el corazón de la selva ecuatoriana. Allí, entre la densa vegetación, encontraron las ruinas de una ciudad megalítica, oculta durante siglos. Los bloques de piedra, algunos de más de 2 metros de altura y herramientas que pesaban más de 150 kilogramos, parecían imposibles de haber sido movidos por seres humanos ordinarios. Las estructuras, incluidas una pirámide de 80 metros de altura, estaban tan perfectamente alineadas que solo una fuerza descomunal habría podido levantarlas. Las tribus locales, los Shuar, siempre han contado historias sobre una raza de gigantes que habitó esas tierras mucho antes de que los humanos modernos llegaran. Esos gigantes construyeron monumentos colosales, pero con el paso del tiempo, desaparecieron, dejando solo ruinas que aún hoy desafían a los arqueólogos. Los petroglifos encontrados en las rocas de la ciudad perdida muestran figuras humanoides gigantes que parecen confirmar que estos seres colosales no solo existieron en la imaginación de los antiguos, sino que dejaron una huella física en la historia. A más de 750 kilómetros al sur, en la pequeña comunidad de Changaimina, la evidencia se hace aún más inquietante. En 1965, el sacerdote Carlos Miguel Vaca Alvarado, apasionado por la arqueología y las historias que los habitantes le contaban, lideró una expedición que terminó desenterrando huesos de proporciones asombrosas. Los restos, pertenecientes a un ser humano que habría medido más de 7 metros, fueron encontrados en un lugar que, curiosamente, los lugareños llamaban depósito de huesos. El sacerdote Vaca guardó estos huesos hasta su muerte en 1999, exhibiéndolos como prueba de que los gigantes no solo existieron en leyendas, sino también en carne y hueso. Fragmentos de estos restos fueron enviados al Instituto Smithsoniano en Washington, D.C., mientras otros permanecen en colecciones privadas, como la del investigador Klaus Dona, quien cree que estas pruebas desafían todo lo que la ciencia convencional nos ha enseñado. Pero las historias de gigantes en Ecuador no terminan aquí. En la costa, en la península de Santa Elena, se habla de un evento aún más antiguo. Según las leyendas recogidas por los cronistas españoles como Cieza de León y Garcilaso de la Vega, un día llegaron gigantes del mar, viajando en enormes balsas. Estos seres, de proporciones tan grandes que cuando caminaban por el agua sus torsos aún sobresalían, aterraron a los habitantes locales. Su llegada trajo caos y destrucción, ya que se apoderaron de las tierras y las mujeres, desatando el terror entre los nativos. Los cronistas incluso registraron que algunos habitantes encontraron enormes muelas y huesos que atribuían a estos gigantes. Se dice que en 1736 una muela de 5 libras fue enviada a Quito, causando conmoción entre quienes la vieron. Los gigantes no solo gobernaron con crueldad, sino que según las leyendas, su destino final llegó de manera divina.
Los dioses, cansados de sus excesos, enviaron un ángel exterminador que los destruyó con fuego celestial. Sus restos quedaron esparcidos por la península, donde se encontraron huesos gigantescos que muchos creían pertenecían a estos seres colosales. Las historias de los gigantes de Morona Santiago, Changaimina y Santa Elena no son relatos aislados. Juntas, forman una narrativa que parece conectar a todo un país con un pasado olvidado. Las estructuras gigantes, los huesos de tamaño imposible y las leyendas locales convergen en una sola conclusión. Los gigantes caminaron por Ecuador, dejando una huella tan profunda que sigue desconcertando a quienes se atreven a buscar la verdad. Puesto número 8. Las piedras de Baalbek. En el corazón del Líbano, en la antigua ciudad de Baalbek, se encuentra uno de los sitios más enigmáticos y colosales del mundo antiguo. Entre sus enormes ruinas destacan piedras de un tamaño tan descomunal que durante siglos han dejado perplejos a arqueólogos e historiadores. Estas piedras, conocidas como los megalitos de Baalbek, pesan hasta 1.200 toneladas, lo que plantea la pregunta: ¿quién o qué fue capaz de mover y colocar estas piedras con tanta precisión? Las teorías sobre su construcción nos llevan a considerar la posible existencia de una raza de gigantes, seres cuya fuerza sobrehumana habría permitido realizar estas hazañas arquitectónicas imposibles para los humanos comunes. La construcción más imponente de Baalbek es el Templo de Júpiter, cuyas gigantescas plataformas están formadas por bloques de piedra que superan los 20 metros de largo y 5 de alto. Entre estos bloques se encuentran los 3 más famosos, llamados trilitones, que son conocidos por ser los más grandes jamás utilizados en una estructura hecha por el hombre. Pero lo que hace que este sitio sea aún más enigmático es el monolito de la mujer embarazada, una piedra que aún yace inacabada en la cantera cercana, con un peso estimado de 1.650 toneladas. Este monolito nunca fue movido ni incorporado en la construcción, pero su mera existencia plantea interrogantes asombrosos sobre la capacidad tecnológica y física de sus constructores. Históricamente, Baalbek fue un centro religioso dedicado a varias deidades, y su importancia creció con el tiempo hasta convertirse en un lugar de culto romano. Sin embargo, muchos expertos creen que la base del templo y los bloques gigantescos fueron colocados mucho antes de la llegada de los romanos. Según algunas teorías, los romanos habrían edificado sus templos sobre estructuras mucho más antiguas, construidas por civilizaciones anteriores, tal vez con la ayuda de seres gigantescos que poseían una fuerza sobrehumana o tecnología perdida. Las leyendas locales, transmitidas de generación en generación, cuentan que estos megalitos fueron movidos por gigantes o por dioses que controlaban una fuerza misteriosa. Estas historias, a pesar de haber sido relegadas al ámbito de la mitología, encuentran eco en muchas culturas antiguas que mencionan a gigantes como los constructores de las grandes maravillas del mundo. Algunos creen que los Nefilim mencionados en la Biblia, una raza de gigantes descrita como descendientes de ángeles caídos, podrían haber sido los constructores de Baalbek, usando su enorme fuerza para levantar y transportar las piedras. Además de las leyendas, existe otra teoría inquietante. Algunos investigadores modernos han sugerido que Baalbek pudo haber sido construido por una civilización avanzada anterior a la nuestra, tal vez incluso prehumana. Esta civilización, según la teoría, habría poseído conocimientos y tecnología que permitieron la manipulación de piedras masivas, con una facilidad que hoy no podemos comprender. Podría haber existido una tecnología perdida, o tal vez seres colosales, que facilitaran la construcción de este monumental templo. El enigma de Baalbek sigue sin resolverse. A día de hoy, no existe una explicación satisfactoria de cómo fueron movidas y colocadas estas piedras gigantescas con tal precisión. Ninguna tecnología conocida en la antigüedad, ni siquiera en la actualidad, podría haber realizado tal tarea sin maquinaria avanzada. Este misterio ha llevado a muchos a especular que los constructores de Baalbek no eran humanos comunes, sino seres gigantes, o tal vez de origen extraterrestre, que poseían habilidades mucho más allá de nuestra comprensión. Puesto número 7. Los gigantes patagones.
A lo largo de la historia, los relatos de gigantes han capturado la imaginación de exploradores, cronistas y aventureros. Uno de los relatos más fascinantes y desconcertantes es el de los gigantes patagones, una raza de seres colosales que, según diversas crónicas, habitaba las inhóspitas tierras del sur de Argentina y Chile, en la región de la Patagonia. Las historias sobre estos gigantes datan de la llegada de los primeros exploradores europeos al continente sudamericano y han dejado una huella indeleble en la narrativa del descubrimiento del Nuevo Mundo. El relato más famoso sobre los gigantes patagones proviene del explorador portugués Fernando de Magallanes, quien en 1520 lideró una expedición para circunnavegar el globo. Durante su paso por la costa de la actual Patagonia, los miembros de la expedición informaron haber tenido contacto con un ser humanoide gigante, descrito como un hombre de proporciones extraordinarias. Según el cronista Antonio Pigafetta, quien acompañaba a Magallanes, el gigante medía más de 3 metros de altura, tenía enormes pies y estaba cubierto de pieles de animales. Pigafetta escribió sobre cómo el gigante danzaba y cantaba mientras se relacionaba con los europeos, desconcertados por su imponente tamaño. El encuentro con los gigantes patagones no fue un incidente aislado. Otros exploradores también relataron haber visto a estos seres durante sus viajes por el sur de América. Francis Drake, en 1578, y Anthony Knivet, en 1606, registraron encuentros similares con seres de enorme estatura en las frías costas patagónicas. Los relatos describían a estos gigantes como robustos y extremadamente altos, de piel más oscura y con una fuerza física que los diferenciaba claramente de los indígenas locales. Sin embargo, a medida que más exploradores visitaban la Patagonia, las historias sobre los gigantes comenzaron a tomar matices más confusos. Algunos cronistas aseguraban haber encontrado solo restos o evidencias indirectas de su existencia, como huellas gigantes en la nieve, mientras que otros sostenían que los patagones eran simplemente personas más altas que el promedio europeo de la época, pero no gigantes en el sentido literal. Uno de los relatos más enigmáticos proviene del sacerdote jesuita Nicolás del Techo, quien en el siglo XVII afirmó que los gigantes patagones fueron una raza extinta debido a los constantes conflictos con tribus locales. Sin embargo, otras teorías sugieren que los patagones eran en realidad una raza antigua, que fue exterminada o forzada a esconderse en lo profundo de las montañas. A día de hoy, los gigantes patagones siguen siendo un misterio que desafía la lógica y la historia convencional. ¿Fueron simplemente relatos exagerados de exploradores sorprendidos por la altura de los habitantes locales? ¿O existió realmente una raza de gigantes en las tierras del fin del mundo, cuyos rastros han sido ocultados o malinterpretados por la historia? Lo que está claro es que la leyenda de los gigantes patagones sigue viva, flotando en las heladas brisas de la Patagonia, esperando ser desenterrada. Puesto número 6. La cueva de los gigantes en Tailandia. En lo profundo de las selvas montañosas de Tailandia, existe un lugar envuelto en misterio y leyenda, la Cueva de los Gigantes. Este enigmático sitio, ubicado en una región poco explorada, ha sido objeto de fascinación durante siglos, tanto por los lugareños como por investigadores que buscan desentrañar los secretos que podrían confirmar la existencia de gigantes en la antigüedad. La entrada a la cueva es imponente, una abertura gigantesca en la roca que ya de por sí sugiere algo fuera de lo común. Dentro, se han encontrado cámaras y túneles que se extienden por varios kilómetros, y lo más sorprendente son las enormes huellas y marcas talladas en las paredes de la cueva. Estas huellas, algunas de más de 1 metro de largo, parecen ser de pies humanos, pero su tamaño desafía cualquier explicación lógica. Los habitantes de las aldeas cercanas han contado historias transmitidas por generaciones acerca de gigantes que habitaron esta cueva, seres de proporciones colosales que vivían en comunión con la naturaleza, pero que, en algún momento, desaparecieron sin dejar rastro. El descubrimiento más impactante de esta cueva fue realizado por un grupo de arqueólogos en la década de 1980, quienes encontraron lo que parecían ser restos óseos de gran tamaño, fragmentos de cráneos y fémures que, si pertenecieran a seres humanos, habrían sido de personas que medían al menos 3 metros de altura.
Aunque los restos fueron enviados a laboratorios para su análisis, los resultados nunca se hicieron públicos, lo que ha alimentado diversas teorías de conspiración. Algunos creen que estos huesos fueron ocultados por instituciones científicas que no quieren reescribir la historia de la humanidad, mientras que otros sugieren que estos restos podrían haber sido de otra especie completamente desconocida. Las leyendas locales refuerzan el misterio. Los aldeanos cuentan que estos gigantes no eran criaturas violentas, sino guardianes de la selva, protectores de la tierra y las montañas. Vivían en armonía con los humanos hasta que, un día, desaparecieron, posiblemente exterminados por fuerzas divinas o naturales. Algunos relatos incluso mencionan que los gigantes fueron castigados por los dioses por haber desafiado las leyes celestiales, lo que llevó a su extinción o retirada de la tierra. Otro elemento intrigante de la cueva de los gigantes es la presencia de enormes piedras talladas, alineadas como si formaran una especie de altar o estructura ritual. Estas piedras, lisas y perfectamente alineadas, parecen haber sido trabajadas con una precisión que desafía la tecnología de la época. Según algunas teorías, estas estructuras podrían haber sido parte de ceremonias realizadas por los gigantes, o tal vez usadas para comunicarse con entidades divinas. En tiempos más recientes, la cueva ha atraído a buscadores de lo paranormal y exploradores en busca de pruebas más concretas sobre los gigantes. Los visitantes afirman haber experimentado fenómenos inexplicables, como ecos que no corresponden a sus propios movimientos o sonidos que parecen resonar desde lo más profundo de la cueva, como si algo o alguien estuviera aún presente. Las huellas gigantes, los restos óseos y las estructuras talladas han dejado una marca imborrable en la cueva de los gigantes. Aunque la ciencia no ha confirmado la existencia de estos seres, las pruebas físicas y las leyendas continúan alimentando el misterio. ¿Fueron estos gigantes los guardianes de una era antigua, o simplemente el producto de mitos locales? La cueva, con sus secretos aún por descubrir, podría contener la respuesta a uno de los mayores enigmas de la humanidad. Puesto número 5. Los Anunnaki de la mitología sumeria. Entre las civilizaciones más antiguas del mundo, los sumerios de Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy es Irak, dejaron un legado lleno de misterios que ha fascinado a arqueólogos y estudiosos durante siglos. Entre sus textos antiguos, escritos en tablillas de arcilla en cuneiforme, aparece una raza de seres gigantes conocidos como los Anunnaki, quienes, según las leyendas sumerias, descendieron del cielo para gobernar la tierra y moldear a la humanidad. Estos seres, considerados dioses, han sido interpretados por algunos como una posible explicación de los gigantes que habrían caminado por la tierra en tiempos antiguos. Según los mitos sumerios, los Anunnaki eran una raza de seres colosales que vinieron de las estrellas. Se les describía como gigantes divinos, de apariencia majestuosa, que poseían un conocimiento y tecnología avanzados. Algunos textos sugieren que fueron los creadores de los humanos, moldeándolos a su imagen para que sirvieran como trabajadores en la tierra. Estos relatos antiguos, plasmados en la epopeya de la creación, Enuma Elish, mencionan que los Anunnaki controlaban todo desde las estrellas y descendían a la tierra en momentos clave para gobernar y supervisar sus creaciones. La figura central de los Anunnaki es Enki, el dios del agua y la sabiduría, quien según los mitos fue responsable de la creación de la humanidad. Enki, junto con otros dioses Anunnaki, decidió que los humanos debían ser creados para realizar trabajos pesados en la tierra, como la extracción de minerales. Esto sugiere que los Anunnaki veían a los humanos como una raza servil, creada específicamente para cumplir sus órdenes. Pero lo más impactante de estos relatos es la constante referencia a su tamaño gigantesco. Los sumerios describían a los Anunnaki como seres mucho más grandes que los humanos, con una presencia que inspiraba miedo y reverencia. Sin embargo, lo que hace que los Anunnaki sean aún más intrigantes es la interpretación moderna que han recibido. Algunos teóricos sugieren que los Anunnaki no solo eran gigantes divinos, sino seres extraterrestres que vinieron a la Tierra en busca de recursos, específicamente oro. Esta idea se ha popularizado gracias a los escritos del autor Zecharia Sitchin,
quien interpretó los textos sumerios como evidencia de una intervención extraterrestre en la antigüedad. Los sumerios también describieron que los Anunnaki vivían en zigurats, enormes pirámides escalonadas construidas en las ciudades-estado de Mesopotamia. Las pirámides, similares a las que se encuentran en otras partes del mundo, como Egipto y América Central, han sido relacionadas con civilizaciones avanzadas y algunas teorías sugieren que estos monumentos podrían haber sido construidos bajo la supervisión de estos seres gigantes. A lo largo de los siglos, el mito de los Anunnaki ha evolucionado, fusionándose con otras leyendas de gigantes y dioses en diversas culturas. Lo que une a todas estas historias es la imagen de seres gigantes que alguna vez dominaron la Tierra y dejaron una marca imborrable en la historia de la humanidad. Puesto número 4. Los gigantes de piedra dormidos. En algunas de las montañas más remotas del mundo, hay extrañas formaciones rocosas que han desconcertado a investigadores y pobladores locales por generaciones. Estas gigantescas siluetas de piedra, que parecen cuerpos humanos colosales en profundo reposo, han dado lugar a múltiples teorías y leyendas sobre gigantes antiguos que alguna vez caminaron sobre la tierra y que ahora permanecen petrificados o dormidos, como guardianes silenciosos de tiempos olvidados. Estas formaciones, conocidas como los gigantes de piedra dormidos, aparecen en varias partes del mundo, y aunque la ciencia las atribuye a la erosión natural, las leyendas las interpretan de otra manera. Uno de los ejemplos más impactantes se encuentra en las montañas Tianzi, en China. En medio del paisaje montañoso y envuelto en neblina, varias de las formaciones rocosas tienen formas que recuerdan a figuras humanoides gigantescas, acostadas como si hubieran caído en un sueño eterno. Los locales cuentan que estos gigantes no siempre fueron de piedra, sino que alguna vez caminaron por la tierra como seres colosales, guardianes de las montañas y la naturaleza. Según la leyenda, fueron castigados por los dioses y convertidos en piedra para preservar la armonía del mundo. Estas figuras, con formas y detalles que parecen haber sido tallados deliberadamente, han intrigado a generaciones de turistas y habitantes locales, que no pueden evitar preguntarse si los gigantes de las leyendas alguna vez fueron reales. Un fenómeno similar ocurre en las montañas de Cáucaso, donde una cadena montañosa presenta una figura de lo que parece ser un cuerpo humanoide gigante acostado, mirando hacia el cielo. Durante siglos, los habitantes de la región han contado historias de gigantes que vivieron en estas tierras. Según la tradición local, estos gigantes eran seres inmensamente poderosos que gobernaban las montañas hasta que fueron derribados por las fuerzas divinas y quedaron petrificados. Los geólogos que han estudiado las montañas atribuyen las formas a la erosión del viento y la lluvia, pero muchos pobladores y viajeros están convencidos de que estas casuales formaciones naturales tienen un significado mucho más profundo. En Sudamérica, el gigante de Paracas, en Perú, es otra figura famosa. Aunque no es una montaña en sí, se trata de un colosal geoglifo tallado en la ladera de una colina, que representa a una figura humanoide gigante. Este enigmático grabado tiene más de 5.000 años de antigüedad, y aunque su origen sigue siendo desconocido, algunas teorías sugieren que los antiguos habitantes de la región podrían haber representado a una raza de gigantes que alguna vez habitaron la zona. La precisión y el tamaño del geoglifo hacen que sea visible desde el aire, lo que ha alimentado aún más la teoría de que los gigantes o seres avanzados podrían haber dejado su huella en estas tierras. Otras formaciones de gigantes dormidos han sido reportadas en lugares tan distantes como Islandia, donde los relatos vikingos hablan de gigantes petrificados por los dioses, y en las Islas Canarias, donde se cuenta que gigantes gobernaban las islas antes de la llegada de los humanos. La idea de que estos gigantes, convertidos en piedra por el castigo divino o por alguna fuerza misteriosa, aún custodian silenciosamente la tierra es una creencia compartida por muchas culturas. Las similitudes entre las leyendas de diferentes partes del mundo han llevado a teóricos a considerar la posibilidad de que los gigantes no solo existieron en la mitología, sino que tal vez caminaron realmente por nuestro planeta en un pasado distante. Algunos incluso creen que estas formaciones rocosas
Son pruebas de una civilización gigante que fue destruida o castigada, y que su legado aún permanece oculto en las formas de montañas, esperando ser despertado. A día de hoy, los gigantes de piedra dormidos siguen siendo una mezcla de misterio y maravilla, testigos silenciosos de un pasado que quizás nunca lleguemos a comprender completamente. ¿Fueron simplemente el resultado de la erosión natural, o son verdaderos guardianes, esperando su despertar en un futuro lejano? La historia de los gigantes de piedra sigue siendo una leyenda viva, esculpida en las montañas y en las rocas del mundo. Puesto número 3. El gigante de Kandahar. En 2002, en las remotas montañas cercanas a Kandahar, Afganistán, un grupo de soldados estadounidenses se encontró con lo que muchos consideran una de las historias más desconcertantes y misteriosas de la guerra moderna. Este relato, conocido como el gigante de Kandahar, salió a la luz años después y rápidamente se convirtió en el foco de teorías conspirativas y debates sobre la posible existencia de seres gigantes en tiempos contemporáneos. La historia comienza cuando un equipo de reconocimiento del ejército de los Estados Unidos desapareció en una zona montañosa difícil de acceder, conocida por sus profundas cuevas y peligrosos terrenos. Al perder contacto con este equipo, las autoridades decidieron enviar un segundo escuadrón para investigar y rescatar a los soldados. Lo que sucedió después fue completamente inesperado y aterrador. El segundo equipo de soldados se aproximó a una de las muchas cuevas que pueblan las montañas de Kandahar. Al acercarse a la entrada, se encontraron con una figura descomunal que salió repentinamente de la cueva. Según los relatos de los soldados, este gigante humanoide medía más de 4 metros de altura y tenía una piel rojiza y cabellos largos. Lo más inquietante es que el gigante tenía 6 dedos en cada mano y pie, una anomalía que sorprendió aún más a los soldados. El gigante, armado con una gran lanza, no tardó en atacar al equipo. En el enfrentamiento, uno de los soldados fue asesinado de inmediato, clavado por la lanza de este ser colosal. El resto del equipo, en estado de shock, disparó repetidamente contra el gigante hasta que finalmente lo abatieron. La lucha fue rápida, pero la impresión que dejó en los soldados fue imborrable. Tras la muerte del gigante, el equipo de rescate inspeccionó el área y recuperó el cuerpo del soldado caído. Pero el cuerpo del gigante fue rápidamente transportado por un helicóptero militar a una ubicación no revelada, y desde entonces no se ha dado ningún tipo de información oficial sobre el incidente. Este silencio absoluto por parte del gobierno de los Estados Unidos ha alimentado teorías sobre un encubrimiento, sugiriendo que la existencia de gigantes es un secreto cuidadosamente guardado. Los soldados que participaron en esta misión hablaron años después, algunos bajo anonimato, describiendo el terror y la incredulidad que sintieron al enfrentarse a una criatura que parecía haber salido de las leyendas. Uno de los testigos afirmó que el gigante vestía ropa de cuero y que su lanza era tan pesada que ningún humano podría haberla sostenido. El hecho de que el gigante tuviera 6 dedos reforzó la idea de que no era un ser humano común, sino algo completamente distinto. A pesar de la falta de pruebas físicas y la negativa del gobierno a reconocer el incidente, el caso del gigante de Kandahar sigue siendo un enigma. La idea de que seres gigantescos todavía podrían habitar las zonas más remotas del planeta sigue capturando la imaginación de muchos. ¿Es posible que existan gigantes escondidos en las montañas y cuevas del mundo, esperando ser descubiertos? La historia del gigante de Kandahar sugiere que, tal vez, aún queda mucho por aprender sobre los misterios de nuestro planeta. Puesto número 2. Árboles gigantes petrificados. En muchas partes del mundo, existen formaciones rocosas colosales que algunos creen que son más que simples montañas o formaciones naturales. Estas estructuras podrían ser los restos de antiguos árboles gigantes, que habrían alcanzado alturas inimaginables y que hoy se encuentran petrificados, como si la tierra misma hubiera congelado estos colosos en el tiempo. Aunque la ciencia los atribuye a procesos geológicos normales, muchos teóricos consideran que estas montañas podrían ser los vestigios de una naturaleza que alguna vez fue mucho más imponente de lo que conocemos. Uno de los ejemplos más famosos es la formación conocida como Devil's Tower,
la Torre del Diablo, en Wyoming, Estados Unidos. Esta imponente estructura, que se eleva más de 380 metros sobre el terreno circundante, ha generado fascinación por su apariencia única. A simple vista, Devil's Tower parece un gigantesco tronco de árbol cortado, con su superficie llena de columnas verticales que recuerdan la corteza de un árbol. Los teóricos de los antiguos gigantes creen que Devil's Tower podría haber sido, en algún momento, parte de un árbol de proporciones titánicas que fue talado en tiempos prehistóricos. Este concepto de árboles gigantes va más allá de las teorías modernas. Algunas culturas antiguas creían que el mundo estaba conectado a través de un árbol sagrado gigante, que servía como un puente entre el cielo, la tierra y el inframundo. Los nórdicos, por ejemplo, tenían el mito del Yggdrasil, el árbol cósmico que sostenía los 9 mundos. Aunque estos relatos a menudo se interpretan como mitológicos, algunos creen que podrían estar basados en la realidad. Árboles tan altos y vastos que su existencia inspiró las leyendas de los pueblos antiguos. El fenómeno de los árboles gigantes petrificados también puede observarse en Sudáfrica, donde formaciones rocosas de varios metros de altura parecen tocones de árboles cortados. En la región de Kaapsehoop, una montaña rocosa presenta lo que parecen ser restos de enormes árboles que una vez se alzaron hacia el cielo, pero que fueron convertidos en piedra por procesos desconocidos. Aunque los geólogos explican estas estructuras como formaciones volcánicas o erosionadas, los defensores de la teoría de los árboles gigantes sostienen que las formaciones se asemejan demasiado a troncos cortados para ser meras coincidencias geológicas. Un hallazgo fascinante se encuentra también en la meseta del Colorado, donde los famosos acantilados y mesetas, con sus superficies planas, son vistos por algunos como los restos de árboles cortados hace millones de años. Estas teorías sugieren que la Tierra estaba una vez cubierta por una vasta red de árboles gigantescos que fueron eliminados por algún cataclismo natural o artificial, dejando solo sus bases como testimonio de su existencia. Lo más desconcertante de estas teorías es que los tamaños de estos árboles, de haber existido, habrían superado cualquier cosa que podamos imaginar hoy en día. Algunos estiman que podrían haber alcanzado los 5.000 metros de altura, extendiéndose por kilómetros y dominando el paisaje prehistórico de la Tierra. A pesar de las explicaciones científicas convencionales, la idea de que estos árboles gigantes petrificados una vez existieron sigue fascinando a los que creen que la historia de nuestro planeta es mucho más misteriosa de lo que se ha revelado. Las leyendas de civilizaciones antiguas, unidas a las pruebas físicas en forma de tocones petrificados y extrañas formaciones rocosas, mantienen viva la posibilidad de que estos colosos de la naturaleza dominaron la Tierra en un tiempo olvidado por la historia humana. Puesto número 1. Los gigantes de la Biblia. Finalmente hemos llegado al puesto más importante de nuestro viaje a través de las leyendas y misterios de los gigantes que alguna vez caminaron por la Tierra. En este punto culminante, nos adentramos en una de las fuentes más antiguas y respetadas de la humanidad, la Biblia. Aquí se mencionan los Nefilim, gigantes descendientes de los hijos de Dios que se unieron con mujeres humanas y cuyos ecos resuenan en textos sagrados y mitologías de todo el mundo. El libro del Génesis describe a los Nefilim como los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, seres de gran estatura y fuerza que vivieron en tiempos prediluvianos. Según la Biblia, los Nefilim eran una raza híbrida, nacida de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, lo que los convirtió en seres poderosos que trajeron caos a la tierra. Este relato ha llevado a muchos a especular que los Nefilim eran verdaderos gigantes, tal vez los mismos que aparecen en mitologías de todo el mundo. Uno de los gigantes más conocidos de la Biblia es Goliat, el famoso guerrero filisteo derrotado por el joven David en un épico duelo. Goliat, descrito como un coloso de más de 3 metros de altura, simboliza la temible estatura y el poder de los gigantes bíblicos. Aunque la historia de David y Goliat es una lección sobre la fe y la superación de obstáculos, la descripción de Goliat ha sido tomada como una referencia a la existencia de gigantes reales en la antigüedad. Otro gigante bíblico es el rey Og de Basán, cuya cama de hierro, según el libro del Deuteronomio, medía más de 4 metros de largo.
Og es descrito como el último de los refaítas, una raza de gigantes que habitaba la tierra antes de ser exterminada por los israelitas bajo el liderazgo de Moisés. Las historias de los refaítas y su líder, el rey Og, han inspirado teorías sobre la posible ubicación de su tumba, con algunos arqueólogos y estudiosos intentando encontrarla en la región de Golán, en el Medio Oriente. Lo que conecta a estas historias es la idea de que los gigantes no eran solo seres mitológicos, sino que existieron en tiempos antiguos, caminando junto a los humanos, dejando un legado que perdura hasta el día de hoy. Los relatos bíblicos de los Nefilim, Goliat y Og no solo han sido tomados como textos religiosos, sino también como posibles pistas de una civilización de gigantes que alguna vez dominó el mundo. Desde antiguas leyendas hasta descubrimientos arqueológicos, hemos explorado 10 impactantes pruebas que desafían nuestra comprensión de la historia humana. Si te ha fascinado este tema, te invitamos a seguir explorando más contenido interesante en nuestro canal. No olvides suscribirte para no perderte los próximos videos llenos de misterio e historia. Dale like, comparte tu opinión en los comentarios y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras nuevas publicaciones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.